En este video te presento el mejor generador de video impulsado por inteligencia artificial que existe en el mercado, ya que tiene doble función. Es decir, esta herramienta llamada DeepBrain no solo es un poderoso generador de video de inteligencia artificial con avatares parlantes hiperrealistas que incluyen voces en off y totalmente personalizables, sino que también ahora vienen incluidas potentes funciones de creación de videos con inteligencia artificial. Es decir, esta función adicional es de texto de inteligencia artificial a video. Vas a poder convertir tu texto en video mediante inteligencia artificial. Simplemente vas a poder pegar tu script o guión. Es la forma más fácil de crear videos para YouTube, Instagram, TikTok a partir de un texto y con unos cuantos clics. En conclusión, estas funciones mencionadas, el generador de video con inteligencia artificial y el texto a video con inteligencia artificial, vas a poder utilizarlo mediante este video. Te explicaré el paso a paso, así que comencemos. Y bien, para ingresar a DeepBrain simplemente vas a darle clic al link que vas a encontrar debajo en la descripción del video, y como aquí dice en su página oficial, generar videos a partir de texto, avatares de IA realistas, conversión de texto en voz naturales y potentes funciones de creación de videos con inteligencia artificial, todo en una sola plataforma. Acelera tus proyectos de video y escala de conversión de texto a video basada en inteligencia artificial. Aquí puedes ver que están descritas todas estas nuevas funciones que vienen todas incluidas para que puedas crear contenido para tus redes sociales, y realmente un contenido de alto valor. Simplemente vamos a darle clic a este botón que dice comenzar o a este botón que dice crear video de IA gratuito. Nosotros le vamos a darle clic aquí para ingresar con una cuenta de correo, y simplemente puedes ingresar con tu cuenta de Google, o sea tu cuenta de Gmail, o con una cuenta de Microsoft. En este caso vamos a ingresar con una cuenta de Google. De esta manera ingresamos, y en este caso te voy a mostrar cómo es la versión gratuita. La versión gratuita te permite, como puedes ver aquí, para que puedas crear un video con generación de avatares con inteligencia artificial, pero también ya puedes crear un video con esta función mediante un prompt. Es decir, aquí pones la temática, el prompt. Por ejemplo, aquí por defecto te muestra ejemplos. Por ejemplo, aquí puedes pegar un enlace de un blog, de un post, o también puedes subir inclusive hasta un PDF. Mira, y inclusive puedes tener plantillas que también puedes utilizarla para hacer un trabajo bastante interesante. Nosotros vamos a crear desde cero el primer proyecto, que va a ser utilizando el generador de video con inteligencia artificial con avatares, y después nos vamos a profundizar a esta nueva función de generación de video mediante un prompt, mediante un texto. Entonces, como puedes ver aquí en esta parte gratuita me menciona que puedo hacer un proyecto, por eso dice aquí un prompt. En este caso también puedes optar por los planes pagos mencionados desde aquí, desde $24 mensual, pero nosotros, gracias a DeepBrain, me ha proporcionado una cuenta premium para que te muestre el paso a paso de todos los beneficios que tiene esta herramienta. Así que vamos a entrar con mi cuenta premium. Bien, aquí como puedes ver me han proporcionado créditos realmente para que yo pueda mostrarte todo el esplendor, pero lo que voy a hacer también lo puedes hacer con la opción gratuita. Aquí simplemente me han proporcionado créditos para que yo te pueda mostrarte todo lo que incluye los beneficios de esta cuenta premium. Y también al darle clic abajo al link que te voy a dejar, vas a obtener una oferta por si quieres adquirir un plan premium, que realmente el beneficio es bastante interesante. Vamos a ir a un nuevo proyecto y vamos a crear nuestro video con inteligencia artificial con nuestro avatar parlante. Le damos clic, nuevo proyecto. Aquí te va a mostrar un tutorial pequeño, y desde aquí ya tú puedes escoger tu avatar simplemente señalando el avatar. Le das clic a esta parte donde dice plantillas. Puedes escoger algunas plantillas que viene por defecto, viene para diferentes casos de uso: educación, YouTube, TikTok, negocio, comercio electrónico, marketing, noticias. Si quieres crear un canal de noticias, puedes utilizar también estas plantillas. Mira, plantillas totalmente personalizables, totalmente premium. Mira, le vamos a dar clic a una para que veas. Mira, y aquí puedes elegir el escenario, por ejemplo. Aquí puedes elegir el escenario. Simplemente señalo, y en esta parte también aquí de modelo puedes cambiar el avatar. Por ejemplo, en este caso, aquí van a cargar los modelos de avatar. Tienes avatares personalizados, tienes de foto avatar para que puedas subir también tu propia foto y le puedas dar vida con esta interesante herramienta. En este caso yo voy a elegir un avatar cualquiera. Yo tengo todos los avatares desbloqueados. En el caso tuyo vas a obtener los primeros avatares en modo gratuito,
Y si quieres más variedad, puedes optar por la opción Premium. En este caso, simplemente voy a escoger. En este caso voy a elegir este avatar de aquí. Y por ejemplo, si quiero cambiar el fondo, pues señalo el fondo. Y desde aquí yo puedo escoger un fondo. Ahí está el caso, medios de comunicación. Aquí puedo elegir, por ejemplo, imagen, libre de derecho a autor. Puedo elegir videos también. Sabes que estas herramientas están conectadas con las librerías libres de copyright, como son Pixabay, pero también con las páginas como Shutterstock, que también es muy conocida. En este caso yo quiero buscar un fondo de oficina. Pongo oficina, por ejemplo. Un clic. Y quiero buscar un video de oficina de fondo para colocarlo. Por ejemplo, este de aquí se me hace interesante, le doy clic. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a colocar de esta manera. Y aquí en esta parte donde están las capas, simplemente le voy a poner enviar atrás. Ay, mira, qué bonito queda, mira. Lo estiro. El avatar yo lo puedo dejar aquí en el medio, lo puedo ubicar en esta parte. Mira, se ve bastante realista. Aquí voy a pegar obviamente el script o puedo pedirle a ChatGPT, que ya viene incorporado, que me cree un guión, por ejemplo. Aquí en la voz voy a elegir obviamente en español. Simplemente pongo español, desde aquí filtrar, para poder filtrar. Y voy a buscar un español de Latinoamérica, obviamente mexicano puede ser o... ¿Ves? Ahí lo encuentras, femenino. Puedo previsualizarlo. Pongo aplicar voz. También puedo clonar voz. Y aquí, mira, cuando dice asistente, aquí simplemente yo pongo mi temática. En sí no necesito ir a recurrir a una herramienta externa como ChatGPT, porque aquí ya viene incorporado. Simplemente voy a ponerle esto. Estrategias del marketing digital. Va a ser mi temática o mi script. Mi script que le voy a pedir que me genere. El ChatGPT que viene incorporado aquí en DeepBrain, mira. Me ha creado un guión bastante sencillo. Yo puedo volverlo a generar si no estoy conforme. Mira, puedo volverlo a generar si no estoy conforme. Y ahora voy a darle a aplicar. Mira, qué bacán. Ahora también lo que yo puedo hacer, obviamente, desde aquí puedo escuchar. Algunas estrategias efectivas de marketing digital incluyen la optimización de motores de búsqueda, SEO, publicidad en redes sociales, marketing de contenidos, email marketing y marketing de influencers. Puedes generar tus subtítulos automáticos. En este caso yo lo voy a dejar así tal cual. Y ahora para exportarlo simplemente le das en este apartado donde dice exportar. Y le das en este caso que esté marcado aquí video completo, exportar. Y se va a generar tu video que se va a almacenar en esta parte. Ahí se va a esperar que se genere el video. Por lo general se demora aproximadamente 1 a 2 minutos. Listo, aquí ya lo tenemos hecho. Pues simplemente podemos darle aquí en esta parte para descargar el video. Simplemente puedes descargarlo, compartirlo, duplicarlo o en este caso ver video desde aquí. Vamos a descargarlo. Le damos doble clic y este es el resultado final. Algunas estrategias efectivas de marketing digital incluyen la optimización de motores de búsqueda, SEO, publicidad en redes sociales, marketing de contenidos, email marketing y marketing de influencers. Es importante segmentar el mercado objetivo, medir el rendimiento de las campañas y ajustarlas según los resultados. El uso de herramientas de análisis y la personalización de la experiencia del cliente son clave para obtener resultados exitosos en el marketing digital. Excelente, está bastante realista el avatar. Realmente está espectacular. Ahora vamos a la función que más me interesa, que es realmente la que lo cambia todo en la cuestión de generación de contenido para videos. Es donde dice copia, pega y genera tus videos. Pues simplemente aquí vamos a copiar un prompt o puedes arrastrar un PDF, un archivo en PowerPoint, un documento, etcétera. En este caso vamos a hacerlo manualmente. En este caso vamos a poner un prompt. Por ejemplo, aquí vamos a poner este prompt de aquí que viene por defecto, donde dice un video explicativo para YouTube sobre cómo se descubrió Plutón, el planeta Plutón. Simplemente en esta parte también puedes editar opciones, es decir, vas a poner tu objetivo. En este caso vamos a dejarlo en auto o si en caso para YouTube. La duración del video, en este caso yo quiero que dure 60 segundos, pero tú puedes hacer que dure mucho más, que esté en español. Inclusive puedes elegir las plantillas. En este caso yo voy a elegir una plantilla. Puedes elegir si quieres un video horizontal o un video vertical. Yo quiero un video de YouTube, un video largo.
Así que voy a escoger una plantilla. Puedes escoger, por ejemplo, esta de aquí voy a elegir. Y también voy a desplazarme en esta parte dice medios de comunicación. ¿Ya? En este caso que utilice Element, las bibliotecas gratuitas, extremadamente, o pues, auto, podemos elegir auto. Vamos a dejarlo en auto, pero tú puedes configurarlo de esta forma y voy a dejarlo tal cual. Y ahora voy a darle, obviamente, está en español, vamos a ponerle el botón de generar y vas a ver la magia que va a hacer DeepBrain. Realmente es impresionante. Vamos a darle generar. Y aquí va a crear todas las escenas del video. Vamos a esperar para que veas cómo está creando todas las escenas del video. Y después podemos personalizarlo, hacerle algunos ajustes y realmente queda un producto bastante interesante. Mira cómo con inteligencia artificial va creando las escenas, va creando las imágenes, va creando los subtítulos automáticos, va creando los textos sin necesidad de yo tocar nada. Ya lo está haciendo todo de manera automatizada. De una vez que ha creado todas las escenas, aquí lo podemos ver. Ya, ahí ves, ahí está creando. Vamos a esperar que finalice. Mira, ya está hecho. Ahora, si tú quieres editar, podemos darle, pues simplemente vas a darle editar. Aquí puedes ir modificando escena por escena. Por ejemplo, esta de aquí, nosotros podemos arreglarla de esta manera. Eliminamos esta parte. Si quieres eliminar a un elemento, simplemente lo señalas y le pones remover, ¿ya? Y, por ejemplo, el título podemos acomodarlo mejor desde aquí. Simplemente de doble clic, fascinante, por ejemplo, aquí a Plutón. Vamos a darle ahí. Podemos acomodarlo, modificarlo en esta parte. Podemos este elemento de aquí colocarlo acá. Estas estrellas podemos quitarlas o dejarlas más aquí. Mira, el título lo podemos acomodar aquí. Esto que hay, este fondo de degradado, podemos levantarlo aquí. Y así podemos ir personalizando los colores, los textos, todo. Por ejemplo, este de aquí también está bastante bien. Simplemente el subtítulo automático lo podemos poner aquí. Y de Descubriendo el Misterio de Plutón, este está bastante bien. Queda de Plutón. El Misterio de Plutón. También podemos eliminar los subtítulos automáticos, pero vamos a dejarlo con los subtítulos automáticos porque se ve bastante bonito. Por ejemplo, aquí en español no me gusta la voz de España, por ejemplo. Yo voy a cambiarla. Puedes cambiar la voz. Te voy a elegir la de esta mexicana. Ponemos aplicar voz. Y aquí puedes hacer más ajustes. Por ejemplo, si quisieras cambiar el color, señalas este o el texto. Este color de aquí. Y puedo elegir otro color. Es verde. Pero vamos a dejarlo. Ya de una vez que te has modificado ya todo. Ya, por ejemplo, esta música. Donde dice aquí medios de comunicación. Donde dice audio. Puedes señalar el audio. Puedes correr. Aquí están todas las escenas. Señalas la música que no te gusta. Por ejemplo, esta música de fondo. Y la eliminas. Como exportar. Video completo, siempre asegúrate. Aquí se va a preparar el video, ¿ya? Aquí va a cargar el video y esto puede demorar aproximadamente unos cuantos minutos. ¿Ya? Ahí esperemos que se procese nuestro video. Obviamente demora aproximadamente unos par de minutos. Hasta aproximadamente 5 minutos me menciona que el video ya está hecho. Cabe mencionar que siempre también te va a avisar a tu correo con el cual te va registrado. Te va a avisar que tu video ya está creado. Eso es algo interesante que tiene esta herramienta. Y bien, aquí está el video. Podemos previsualizarlo o podemos de frente descargarlo y ver el trabajo que ha hecho. Vamos a descargarlo y una vez que ha descargado le damos aquí doble clic. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la astronomía y vamos a hablar sobre cómo se descubrió Plutón. Plutón, el planeta enano más famoso de nuestro sistema solar, ha sido objeto de controversia y debate durante muchos años. Pero, ¿cómo se llegó a descubrir este pequeño y misterioso mundo? Todo comenzó en el año 1930, cuando el astrónomo estadounidense Clayton Baugh estaba buscando un noveno planeta más allá de Neptuno. ¿Pero por qué buscaban otro planeta? ¿No teníamos suficientes ya? Bueno, resulta que había algunas irregularidades en la órbita de Neptuno que no podían ser explicadas solo por la influencia gravitacional de los otros planetas conocidos. Esto llevó a los científicos a creer que había otro objeto masivo en el sistema solar y así comenzó la búsqueda de Plutón. Después de un arduo trabajo de observación y análisis, Tom Baugh finalmente encontró a Plutón en 1930. Pero aquí viene la parte interesante. En 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió reclasificar a Plutón como un planeta enano. ¿Por qué? ¿No era lo suficientemente grande como para ser considerado un planeta? Resulta que los científicos descubrieron que Plutón no cumplía con los criterios establecidos para ser considerado un planeta.
Por ejemplo, no había limpiado su órbita de otros objetos cercanos, como lo habían hecho los otros planetas. Esto generó un gran debate entre los astrónomos y dividió a la comunidad científica. Pero, ¿qué significa realmente que Plutón sea un planeta enano? ¿Es menos importante que los otros planetas? ¿Cuál es su papel en el sistema solar? Estas son preguntas interesantes que los científicos siguen explorando hasta el día de hoy. Además, hay misiones espaciales planeadas para estudiar más a fondo a Plutón y desentrañar sus misterios. Así que ahí lo tienen, la historia de cómo se descubrió Plutón y cómo se convirtió en un planeta enano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Plutón debería ser considerado un planeta o están de acuerdo con su clasificación actual? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más videos fascinantes sobre el espacio y la ciencia. Hasta la próxima. Realmente he quedado impresionado con el resultado final. Ya sabes que vas a ir al link que te voy a dejar en la descripción del video para que puedas ingresar rápidamente, puedas probar la herramienta con total libertad, ya que te brinda una opción para que puedas crear un video. Entonces, si se ajusta a tus proyectos, puedes posteriormente adquirir un plan. Aquí ves los planes. Y realmente es una herramienta que lo vale todo porque la creación de videos lo hace bastante interesante, añadiéndole transiciones, añadiéndole subtítulos automáticos, añadiendo imágenes, y estos videos son para YouTube, para TikTok o para cualquier redes sociales. Me despido no sin antes pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta